hacia Marte. Después de milenios de juegos preliminares terrestres, los logros de la humanidad en un nivel notable comenzaron con su unificación política y la colonización gradual de Marte. Si bien la tecnología para colonizar este mundo había existido durante algún tiempo, las disputas políticas, las agendas cambiantes y la pura inercia de la usurpación terrestre cómoda habían hecho que este paso pareciera más distante de lo que realmente era. Solo cuando el medio ambiente de la Tierra comenzó a ceder bajo la presión de 12.000 millones de almas industrializadas, la humanidad finalmente asumió la tarea trascendental. A lo largo de las décadas, viajar y luego establecerse en Marte se había imaginado como un asunto rápido y relativamente fácil, complicado pero factible y manejable a corto plazo. Cuando el empujón finalmente llegó a comenzar, fue evidente de que este no era el caso. Tenía que ir paso a paso. El bombardeo atmosférico por microbios genéticamente adaptados generó lentamente una atmósfera respirable en un ciclo que tomó siglos más tarde. En algún tiempo, algunos fragmentos de cometas se desviaron de su curso para producir mares, océanos, agua. Cuando finalmente terminó la espera, los restos de la flora y fauna de la Tierra se introdujeron como remakes marcianos especialmente modificados. Cuando todo estuvo listo, la gente vino de su abarrotado mundo. Vinieron en naves de solo ida, cohetes de fusión y planeadores atmosféricos, repletos de colonos, durmiendo en sueños de un nuevo comienzo. Los primeros pasos en Marte no los dieron los astronautas, sino niños descalzos sobre césped sintético. Los marcianos americanos. Durante varios cientos de años, Marte permaneció como un remanso prosperando, pero aún tenue en comparación con el esplendor de la Tierra, que brillaba más que nunca. Gracias a la reubicación de industrias ambientales exigentes a Marte, la Tierra podría usurparlo todo, sin tener que dañar su cansada biosfera. Este era el apogeo terrestre, el clímax del desarrollo económico, cultural y social en la vieja Tierra. Sin embargo, esto no iba a durar. Como la separación gradual de América de su madre colonial, los gobiernos de Marte adoptaron una nueva identidad marciana. Se convirtieron en los marcianos americanos. La diferencia entre la Tierra y Marte no era solo política. Unas pocas generaciones en la gravedad más ligera dieron a los nuevos americanos un marco delgado y ágil que se vería surrealista en su antiguo hogar. Esto, combinado con una cierta cantidad de ingeniería genética, llevó a la separación de los marcianos a un nuevo nivel. Durante un tiempo, el cisma silencioso entre los dos planetas fue aceptado mutuamente, y el equilibrio de poder colgó en un equilibrio nervioso. Pero el enfrentamiento terramarciano no duró. No pudo durar para siempre. Con recursos ilimitados y una población enérgica, Marte estaba destinado a tomar la delantera. Guerra civil. Se esperaba que el reemplazo marciano ocurriera de dos maneras, ya fuera mediante ganancias económicas a largo plazo o mediante un conflicto armado mucho más breve pero doloroso. Durante casi 200 años, el método anterior parecía surtir efecto, pero este estiramiento gradual finalmente se rompió de la manera más destructiva. Casi desde su establecimiento, la cultura marciana estuvo impregnada de un tema explícito de rebelión contra la Tierra. Canciones, películas y publicaciones diarias repitieron estas nociones una y otra vez, hasta que se interiorizaron. La Tierra era el antiguo hogar osificado que frenaba a la humanidad, mientras que Marte era nuevo, dinámico, activo e inventivo. Marte era el futuro. Esta ideología finalmente alcanzó su cúspide revolucionaria semi-paranoica. Aproximadamente dentro de 1000 años, las naciones de Marte prohibieron todo comercio no esencial y viajes con la Tierra. Para la Tierra, fue una sentencia de muerte. Sin los recursos y las industrias de Marte, el apogeo terrestre rápidamente se convertiría en una pálida sombra de su antigua gloria. Dado que continuaba el comercio de bienes de primera necesidad, nadie se moriría de hambre. Pero para todos los ciudadanos de la Tierra, el boicot marciano significó la pérdida de hasta las 3/4 partes de sus ingresos anuales. La Tierra no tuvo más remedio que reclamar sus antiguos privilegios.
por la fuerza si era necesario. Siglos después de su unificación política, la Tierra se preparó para la guerra. La mayoría de los pensadores y fantasiosos de eras anteriores habían imaginado la guerra interplanetaria como un espectáculo glorioso y vertiginoso de naves espaciales masivas, luchadores individuales y heroicidades de último momento. Ninguna fantasía podría haber estado más lejos de la verdad. La guerra entre planetas fue una serie lenta y angustiosa de decisiones cronometradas que significaron destrucción a escalas bíblicas. La mayoría de las veces los combates nunca se vieron. La mayoría de las veces los combatientes no estaban allí. La guerra se convirtió en un duelo entre complicadas máquinas autónomas, programadas para maximizar el daño al otro mientras intentaban durar un poco más. Tal conflicto causó una terrible destrucción en ambos lados. Phobos, una de las lunas de Marte, se hizo añicos y llovió como granizo de meteoritos. La Tierra recibió un impacto polar que mató a 1/3 de su población. Apenas escapando de la extinción, los pueblos de la Tierra y Marte hicieron las paces y reconstruyeron un sistema solar unido. Les había costado más de 8.000 millones de almas. Gente de las estrellas. Los supervivientes coincidieron en que eran necesarios cambios masivos para garantizar que una guerra así no volviera a ocurrir. Estas reformas fueron tan amplias que no aplicaron cambios políticos, económicos, sino también biológicos. Una de las mayores diferencias entre las personas de los dos planetas fue que con el tiempo casi se habían convertido en especies diferentes. Se creía que el sistema solar nunca podría unificarse completamente hasta que se superara esta discrepancia. La respuesta fue una nueva subespecie humana, igualmente mejor adaptada no solo a la Tierra y Marte, sino también a las condiciones de la mayoría de los entornos recién terraformados. Además, estos seres fueron imaginados con cerebros más grandes y talentos elevados, haciéndolos más grandes que la suma de sus predecesores. Normalmente, sería difícil convencer a cualquier población de que elige entre la esterilización obligatoria y la crianza de una nueva raza de seres superiores. Sin embargo, los recuerdos de la guerra aún estaban dolorosamente frescos y fue más fácil implementar estos procedimientos radicales a raíz de tal matanza. Cualquier resistencia al nacimiento de la nueva especie no se extendió más allá de las escasas quejas y las huelgas triviales. En solo unas pocas generaciones, la nueva raza comenzó a demostrar su valía. Organizados como un solo estado y ayudados por los desarrollos tecnológicos de la guerra, rápidamente terraformaron y colonizaron Venus, los asteroides y las lunas de Júpiter y Saturno. Pronto, sin embargo, incluso el dominio del Sol se hizo demasiado pequeño. Las nuevas personas que lo heredaron querían ir más lejos, a nuevos mundos bajo las estrellas distantes. Se convertirían en la gente de las estrellas o gente estelar. Colonización y el Edipo mecánico. Incluso para la gente de las estrellas, los viajes interplanetarios fueron una tarea trascendental. Las mentes primitivas se habían quedado atónitos ante el problema, y fantasías como los viajes más rápidos que la luz y el hiperespacio emergieron como las únicas soluciones. En pocas palabras, era imposible llevar a una gran cantidad de personas con suministros suficientes hasta la estrella más cercana para hacer factible la colonización. Las tecnologías existentes solo pudieron avanzar a meros porcentajes de la velocidad de la luz, haciendo que el viaje sea un asunto que abarque una era. Se concibieron e incluso construyeron enormes naves generacionales, pero estas sucumbieron a las dificultades técnicas o a la anarquía a bordo después de unos pocos siglos. La solución fue ir primero allí y luego hacer a los colonos. Con este fin, se enviaron naves automáticas rápidas y pequeñas a las estrellas. A bordo, había máquinas semisensibles programadas para replicar y terraformar el destino y construir sus habitantes a partir de los materiales genéticos almacenados a bordo. Un problema extraño plagó esos intentos. La primera generación de humanos que se fabricó a veces desarrolló un extraño afecto por las máquinas que los fabricaban. Rechazaron a los de su propia especie y perecieron después de la enorme crisis de identidad que siguió. Aquí,
Dos gentes de las estrellas ven una película holográfica mientras descansan bajo los restos de la flora indígena de su mundo colonizado. Para ellos, es una vida de felicidad continua, una alerta temprana. Durante estos tiempos, un pequeño descubrimiento de inmensas implicaciones advirtió a la humanidad que tal vez no estaría sola. En un mundo recién colonizado, los ingenieros habían topado con los restos de una criatura desconcertante. Considerada así, porque tenía todas las características de los animales terrestres de un planeta alienígena, justificadamente llamado Pandarabis pandora. El colosal fósil pertenecía a una criatura parecida a un pájaro con enormes garras. Investigaciones posteriores determinaron que era un tericinosaurio, altamente derivado de un linaje de dinosaurios herbívoros que se extinguieron hace millones de años en la Tierra. Mientras que todos los demás animales terrestres grandes en ese mundo de la colonia tenían 3 extremidades, un sistema esquelético a base de cobre y músculos operados hidrostáticamente. Pandarabis era un vertebrado terrestre típico con huesos ricos en calcio y 4 extremidades. Encontrarlo allí era tan improbable como encontrar una criatura alienígena en los propios cimientos de la Tierra. Para algunos, fue una prueba irrefutable de la creación divina. El resurgimiento religioso alimentado al principio por la aparente soledad de la humanidad en los cielos se intensificó aún más. Otros lo vieron de otra manera. Pandarabis había mostrado a los humanos que esas entidades, lo suficientemente poderosas como para visitar la Tierra, tomar animales de allí y adaptarlas a un mundo extraño, estaban libres por la galaxia. Teniendo en cuenta el rango de tiempo de fósil en sí, los seres misteriosos eran milenios más viejos que la humanidad cuando eran capaces de tales cosas. La advertencia fue clara. No se sabía qué pasaría si la humanidad se encontrara repentinamente con esta civilización. Obviamente, se prefería e incluso se esperaba un contacto benévolo, pero valía la pena estar preparado. Silenciosamente la humanidad una vez más comenzó a construir y almacenar armas, esta vez de potencia interplanetaria. Había dispositivos terribles capaces de convertir estrellas en novas y destruir sistemas solares enteros. Lamentablemente, incluso estos preparativos resultarían ineficaces en su momento. Aquí, una reconstrucción de Pandarabis muestra las garras de rastrillo de la criatura, con las que cavaba surcos en el suelo para encontrar su alimento. Los animales locales oportunistas caminan junto a Pandarabis en busca de los bocados que sobraron de su banquete. Los Q. El primer contacto estaba destinado a suceder. La galaxia y mucho menos el universo era simplemente demasiado grande para que una especie singular desarrollara inteligencia. Cualquier retraso en el contacto solo significaba un aumento del eventual choque cultural. En el caso de la humanidad, este choque cultural significó la completa extinción de la humanidad, tal como se le conocía. Con casi 1000 millones de años, las especies exóticas conocidas como los Q eran nómadas galácticos, que viajaban de un brazo espiral a otro en migraciones que abarcan una era. Durante sus viajes se mejoraron y cambiaron constantemente hasta convertirse en maestros de la manipulación genética y nanotecnología. Con esta capacidad de controlar el mundo material, asumieron una misión religiosa autoimpuesta de rehacer el universo como mejor les pareciera. Poderosos como dioses, Q se veía a sí mismo como los heraldos divinos del futuro. Este dogma tenía sus raíces en lo que había sido un intento benévolo de proteger a la raza de su propio poder. Sin embargo, la obediencia ciega e incondicional había convertido a los Q en monstruos. Para ellos la humanidad, con todas sus glorias relativas, no eran más que un sujeto transmutable. En menos de 1000 años, todos los mundos humanos fueron destruidos, despoblados o incluso peor, cambiadas. A pesar del ferviente rearme, las colonias no pudieron lograr nada contra sus enemigos de 1000 millones de años, salvo algunos destellos de resistencia efímera. La humanidad, una vez regente de las estrellas, ahora estaba extinta. Sin embargo, los humanos no. Aquí, una imagen de los Q triunfante ante la caída del ser humano. El hombre extinto, los mundos de la humanidad. Jardines de terraformados paraísos parecían extrañamente vacíos para los Q. A menudo,
No había materias primas disponibles además de las personas. Sus ciudades y algunos nichos básicos de la ecología, poblados por animales y plantas de la tierra modificados genéticamente. Esto se debía a que los humanos habían borrado las ecologías alienígenas originales en primer lugar. Ofendido porque esta raza intentara rehacer el universo, los Q se dispusieron a castigar a estos infieles, usándolos como los materiales de construcción de su visión. Si bien esto llevó a una extinción completa de la sensibilidad humana, también salvó a la especie al preservar su herencia genética en una miríada de nuevas formas extrañas, poblado por humanos sustitutos, ahora en todos los aspectos, desde animales salvajes hasta mascotas y herramientas genéticamente modificadas. Los Q reinaron de manera suprema durante 40 millones de años en los mundos de nuestra galaxia. Erigieron monumentos de 1 kilómetro de altura y cambiaron las superficies de mundos enteros aparentemente por capricho. Un día, partieron como habían venido, porque la suya era una búsqueda interminable y no podían detenerse hasta que hubieran barrido todo el cosmos. Detrás de ellos, los Q dejaron 1000 mundos, cada uno lleno de extrañas criaturas y ecologías que alguna vez habían sido hombres. La mayoría de ellos murió justo después de que sus cuidadores se fueran. Otros duraron un poco más, para sucumbir a inestabilidades a largo plazo. En unos pocos mundos precisos, los descendientes lograron sobrevivir. En ellos residía el destino de la especie, ahora dividida y diferenciada más allá del reconocimiento. Aquí una pirámide Q de 1 kilómetro de altura se eleva sobre el mundo silencioso que una vez albergó a 4.000 millones de almas. Tales estructuras son el sello distintivo de los Q y se pueden ver en todos los mundos habitables por los que pasaron. Ahora veamos la degeneración de la humanidad que crearon los Q. Nuevas especies, gusanos. Su mundo yacía bajo un sol abrasador. Su intensidad se volvió monstruosa a través de las intervenciones de los Q pasados. La superficie yacía cubierta de cáscaras de ciudades muertas, cociéndose sin cesar como estatuas destrozadas en un horno abandonado. Sin embargo, la vida permaneció en este lugar implacable. Bosques de plantas cristalinas cubrían la superficie, reciclando oxígeno para la vida animal que pululaba bajo tierra. Una de esas especies, apenas más larga que los brazos de sus antepasados, fue el único vertebrado superviviente. Además, fue el último heredero de la gente estelar de ese planeta. Distorsionados más allá del reconocimiento por la modificación genética, parecían, a falta de una palabra mejor, gusanos pálidos y descuidados. Los pies y las manos diminutas y débiles modificadas para cavar eran todo lo que traicionaba su noble herencia. Aparte de estos órganos, todo se simplificó para la vida subterránea. Sus ojos eran agujeritos, carecían de dientes, orejas externas y la mejor mitad de su sistema nervioso. Las vidas de estas personas sucedáneas no se extendieron más allá de cavar sin rumbo fijo. Si encontraban comida, la devoraban. Si se encontraban con otros de su especie, a veces también los devoraban. Pero sobre todo, se aparearon y se multiplicaron, y lograron preservar una sola pizca de su humanidad en sus genes. Con el tiempo, les vendría bien. Titanes, en la interminable sabana de un puesto de avanzada colonial extinguido, hace mucho tiempo, enormes bestias vagaban sin oposición. Con más de 40 metros de largo seguían las mediciones terrestres. Estos gigantes eran en realidad la descendencia transmutada de la gente de las estrellas. Varias características delataban su ascendencia humana. Todavía conservaban los pulgares regordetes en sus patas delanteras elefantinas, ahora inútiles para cualquier tipo de manipulación precisa, excepto para arrancar árboles. Ellos compensaron esta pérdida desarrollando su labio inferior en un órgano musculoso, parecido a un tronco que se hacía eco de los elefantes del pasado de la Tierra. Tan bestiales como parecían, los titanes estaban entre los más inteligentes de los subhombres reducidos que quedaban en la galaxia. Su postura descomunal permitió un cerebro desarrollado y, gradualmente, resurgió la sensibilidad. Con sus troncos labiales formaron tallas de madera ornamentadas, erigieron viviendas en forma de hangar e incluso comenzaron una forma de agricultura primitiva.
Con la vida estable vino la inevitable inundación de lengua y literatura. Los mitos y leyendas del pasado y medio recordado fueron contados con voces retumbantes a través de las vastas llanuras. Era fácil ver que, dentro de unos pocos cientos de miles de años, la humanidad podría comenzar de nuevo con estos primitivos titánicos. Lamentablemente, cuando una catastrófica edad de hielo se apoderó del mundo natal de los titanes, los gentiles gigantes desaparecieron para no volver jamás. Depredadores y presa. Los depredadores involucionados eran comunes entre los mundos salvajes de la humanidad. La mayoría de las veces se parecían a los vampiros, hombres lobo y duendes de la tradición pasada, cazando presas igualmente infrahumanas, con una combinación de armamento derivado. Algunos tenían cabezas enormes con dientes grandes y asesinos. Otros destrozaban a sus víctimas con pies en forma de garra. Pero los tipos más comunes tenían dedos y pulgares modificados, erizados de garras afiladas como navajas. El más eficiente de estos depredadores vivía en una de las primeras colonias, fuera del mundo de la humanidad. Además de las manos parecidas a garras con pulgares como navajas, también tenían mandíbulas abiertas y tachonadas de dientes en cabezas desproporcionadas, con orejas grandes y sensibles. Todo esto sirvió para convertirlos en los depredadores dominantes en su planeta de origen. Corrieron por las praderas, acecharon a los bosques y recorrieron las montañas en persecución de diferentes pueblos. Saltadores herbívoros con patas de pájaro, mientras sus presas caían en completa animosidad. Los cazadores lograron mantener viva la chispa de la inteligencia en su perfeccionamiento evolutivo. Humantílopes. No todos los pueblos descentralizados cayeron en la bestialidad total. Algunos se aferraron a sus mentes, mientras perdían todas sus ventajas fisiológicas debido a la intromisión genética de los Q. Una especie singular fue un excelente ejemplo. Habían sido criados como cantantes y conservadores de memoria, actuando como grabadores vivientes durante el reinado de los Q. Cuando sus amos se fueron, apenas sobrevivieron, volviendo a una postura cuadrúpeda y ocupando un nicho como animales de pastoreo. Este cambio fue tan abrupto que los humantílopes recién evolucionados soportaron solo debido a la indulgencia de la esterilidad de su biosfera artificial. Los humantílopes, equipados con mentes humanas plenas, aunque ligeramente adormecidas, y cuerpos animales completamente discapacitados, vivieron vidas agonizantes. Podían ver y comprender el mundo que los rodeaba, pero debido a sus cuerpos, no podían hacer nada para cambiarlo. Durante siglos, rebaños tristes vagaron por las llanuras, cantando canciones de desesperación y pérdida. Religiones enteras y tradiciones orales se tejieron alrededor de esta discapacidad racial paralizante, tan dramática y detallada como cualquier otra en la Tierra pasada. Afortunadamente, las fuerzas selectivas de la evolución hicieron que su agonía fuera breve. En pocas palabras, no es ventajoso desarrollar un cerebro si no se le puede dar un buen uso. Un humantílope tonto y medio loco crecía más rápido que uno inteligente y pastaba con la misma eficacia. Los niños animales de los humantílopes los superaban en menos de 100.000 años, y su mundo melancólico se quedó en silencio para siempre. Nada era sagrado en el proceso evolutivo. Nadadores. Quizás debido a que su ciclo de vida involucraba una etapa larvaria acuática, los Q habían transmutado una gran cantidad de sus sujetos humanos en una desconcertante variedad de criaturas acuáticas, cuidados por asistentes especialmente criados para eso. Estos bebés acuáticos poshumanos llegaron en todas las formas y tamaños imaginables. Habían especies de anguilas sin miembros como cintas enormes, gigantes como ballenas, personas decorativas que nadaban echando agua a chorros de sus bocas hipertrofiadas, y horrendas multitudes de revolcadores descerebrados que servían como reserva de alimento. Todos ellos estaban perfectamente domesticados. Todos ellos se extinguieron cuando sus amos se fueron. Todos, excepto algunas formas generalizadas ligeramente mutadas. Estos nadadores todavía se parecían en gran medida a sus antepasados humanos. No tenían branquias artificiales. Sus manos aún eran visibles a través de sus aletas delanteras. Sus pies eran cosas extendidas que funcionaban como un par de aletas de la cola. Unos ojos humanos reconocibles
se asomaban a través de sus párpados llorosos y se hablaban, aunque no con palabras y nunca con comprensión sensible. Durante milenios nadaron los océanos de su mundo ecológicamente atrofiado, alimentándose de diversos tipos de peces y crustáceos, sobrevivientes de las existencias de alimentos originalmente importadas de la Tierra. Con la intervención de los Q desaparecida, se reanudó la selección natural. Los nadadores se volvieron más aerodinámicos para atrapar mejor a sus presas rápidas. La presa respondió volviéndose aún más rápida o evolucionando contra medidas defensivas como armaduras, púas o veneno. Los nadadores se alejaron cada vez más de su ascendencia sensible. Esperarían mucho tiempo para saborear esa bendición nuevamente. Pastores de lagarto fueron los afortunados. En lugar de distorsionarlos irreconociblemente como lo había hecho con la mayoría de sus súbditos, los Q simplemente habían borrado su sensibilidad y atrofiado el desarrollo de sus cerebros. Lejanamente parecidos a sus antepasados en la Tierra, los primitivos llevaron vidas salvajes durante un tiempo anormalmente largo. Nunca recuperaron la sensibilidad después de que los Q se fueron, a pesar de tener todos los incentivos para hacerlo. Esto se debió en parte a la ausencia total de los depredadores en su mundo jardín, lo que no resultó en ninguna ventaja para la inteligencia. Además, los Q habían hecho algunos cambios pequeños pero integrales en sus cerebros, ajustando la estructura del cerebelo para que ciertas características asociadas con el aprendizaje heurístico nunca pudieran emerger nuevamente. Una vez más, las razones de estos cambios desconcertantes seguían siendo conocidas solo por los Q. La gente tonta finalmente se estableció en simbiosis con algunas de las otras criaturas que habitaban su planeta. Comenzaron a cultivar instintivamente a algunos de los grandes reptiles herbívoros, cuyos antepasados fueron traídos de la Tierra como mascotas. Pronto el equilibrio de este mutualismo comenzó a inclinarse a favor de los reptiles. El clima tropical del planeta les dio una ventaja inherente y sufrieron una radiación espectacular de diferentes especies. No encontraron competencia de los únicos mamíferos grandes del planeta, los descendientes de los navegantes estelares, neutralizados por el cerebro. Enfrentados a ser superados por los reptiles, la única adaptación que pudieron hacer los subhombres fue deslizarse silenciosamente hacia el olvido bestial. Aquí un pastor de lagartos escanea el mundo con ojos en blanco, mientras su ganado se vuelve más fuerte e inteligente. El futuro no parece pertenecerle. Tentados. En el caso de los tentadores o Temptor, la remodelación se hizo con un entusiasmo casi artístico. No estaba claro cómo lograron sobrevivir en su extraña forma. Sus antepasados fueron utilizados como decoración sessil y por algún milagro de adaptación que habían soportado. Ningún humano los habría reconocido como sus descendientes. Las hembras eran conos de carne con un pico de unos 2 metros de altura, enraizados en el suelo como plantas carnívoras grotescas. Los machos, por otro lado, se parecían a monos bípedos, contorsionados. A diferencia de sus compañeros, eran perfectamente ambulatorios. Decenas de ellos corrían alrededor de los montículos de las hembras como tantos diablillos. Algunos recogerían comida, otros limpiarían a las hembras mientras que otros estarían en guardia ante el peligro. Aunque sus acciones parecían decididas, los machos no tenían voluntad propia. En la sociedad Temptor, las mujeres controlaban todo. Usando una combinación de señales vocales y feromonales, guiaban a las hordas masculinas hacia cualquier cantidad de tareas domésticas, mientras se apareaban con las más fuertes, los más obedientes y los más tontos para producir drones aún mejores. En ciertos periodos también daban a luz a unas pocas hembras preciosas, que serían llevadas por machos serviles para enraizarse. Era una hegemonía tremendamente eficaz, que sin duda daría lugar a la civilización en cuestión de siglos si el destino no hubiera intervenido. Cuando un cometa perdido arrasó con los montículos de los Temptor, una de las mejores oportunidades de la humanidad para resurgir fue cruelmente barrida. Aquí un tentador macho y una hembra ilustran el dimorfismo sexual que es característico de su especie. Observe la vagina alargada y parecida a un hoyo de la hembra. Al aparearse, los machos descienden a él como si fueran viajeros del metro, trituradores de huesos. A través de las modificaciones deliberadas de los Q y el moldeado ciego de la evolución,
los cielos llegaron a estar poblados de criaturas que avergonzarían los mitos de sus antepasados. Sus antepasados, que fueron criadas por los deslumbrantes colores de sus picos derivados a los dientes. Cuando sus amos se fueron, la mayoría de estas criaturas mimadas murieron, sin nadie ni nada para cuidarlas. Pero algunos pertenecientes a las razas más resistentes sobrevivieron. En menos de un parpadeo geológico, de unos pocos millones de años, los descendientes de tales criaturas irradiaron el vacío evolutivo de su mundo jardín. Un linaje dio lugar a una profusión de herbívoros humanos. Esos fueron atacados por una variedad de aves rapaces de pico esmaltado, cada una de las cuales evolucionó para enfrentarse a una presa específica. Entre estos nichos generalizados, había conjuntos completos de animales especializados, que se asemejaban a cualquier cosa, desde ibis de pantano con picos de tamices hasta formas espléndidas con crestas extrañas que sobresalían de sus picos llenos de dientes. Incluso había formas secundarias sensibles, en forma de trituradores de hueso con forma de ogro. Para un observador de hoy, ciertamente serían materia de pesadillas, 3 metros de altura y peludos, luciendo feroces garras en los pulgares y enormes picos que se adaptaban a su dieta de carroñeros. A pesar de sus deficiencias, estos primitivos devoradores de cadáveres fueron una de las primeras especies en alcanzar inteligencia, y aunque primitivas, en nivel de civilización, todo esto demostró la falacia del prejuicio humano en la galaxia poshumana. Una criatura podría alimentarse de carne en descomposición, apestar como una tumba y expresar su afecto defecando sobre otros, pero bien podría ser su propio nieto y la última esperanza de la humanidad. Sin embargo, eventualmente ni siquiera los trituradores de huesos cumplieron. Su dependencia de la carroña para la alimentación limitó severamente a su población, y sus civilizaciones se derrumbaron después de unos pocos milenios sin incidentes. Los coloniales. Su mundo había ofrecido la resistencia más dura contra el ataque de los Q, tan duro de hecho que habían hecho retroceder 2 oleadas sucesivas de invasores, solo para sucumbir a la tercera. Los Q, con su retorcido sentido de la justicia, querían hacerles pagar. Incluso la extinción sería un castigo demasiado leve para resistir. A los dioses de las estrellas. Los humanos del mundo rebelde necesitaban una frase que les recordara su humillación para las generaciones venideras. De modo que se convirtieron en cultivos incorpóreos de piel y músculo, conectados por una pequeña red de los nervios más básicos. Fueron empleados como dispositivos de filtrado vivientes, subsistiendo con los productos de los desechos de la civilización Q, como células cancerosas. Y solo para presenciar y sufrir su desdichado destino, sus ojos junto con su conciencia fueron retenidos. Durante 40 millones de años sufrieron. Generación tras generación nacieron en la misma miserable de las vidas, mientras absorbían el dolor de todo lo que estaba pasando. Cuando los Q se fueron, esperaban una rápida extinción, pero su humildad también los había convertido en supervivientes eficientes. Sin el control de los Q, los coloniales se esparcieron por el planeta en campos de carne humana parecidos a colchas. Después de una eternidad de vidas torturadas, los campos humanos saborearon algo que casi podría describirse como esperanza. Aquí una sección de un campo colonial muestra la miseria que compromete toda su vida. Tengan en cuenta que estas criaturas desorganizadas pueden reproducirse a través de métodos asexuales y de los métodos más familiares. Los voladores no eran infrecuentes en absoluto con el dominio de los Q. Al menos una docena de mundos lucían especies voladoras derivados de humanos de un tipo u otro. La mayoría se parecía a los murciélagos o los pterosaurios del pasado, bailando a través del éter como ángeles o demonios, según el punto de vista que tengan. Había algunos tipos extraños que también dependían de las glándulas gaseosas hinchadas para flotar. Lamentablemente, la mayoría de estas criaturas ya estaban demasiado especializadas para ser otra cosa que voladores. Habían abandonado su humanidad por la conquista del cielo. Tenían poco potencial de radiación adicional más allá de sus funciones limitadas. La única excepción resultó ser una especie parecida a un mono que volaba sobre las membranas de las alas extendidas a lo largo de los 2 últimos dedos. Su ventaja era un corazón único, parecido a una turbina desarrollado artificialmente durante el régimen de los Q. Ningún otro volador humano en la galaxia tuvo tal adaptación.
El órgano en forma de estrella de mar se encontraba en medio de sus pechos, canalizando directamente el oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo de una manera sumamente eficiente. Esto significó que los voladores podrían desarrollar adaptaciones consumidoras de energía, como cerebros grandes, sin tener que renunciar a su poder de vuelo. No es que los voladores fueran a recuperar su sensibilidad de inmediato. En cambio, literalmente explotaron en los cielos, llenando los cielos con cualquier cosa, desde marineros del tamaño de un bombardero, hasta depredadores increíblemente rápidos que corrían con sonido. Su mundo era pristino y había muchos nichos en los que jugar. La inteligencia podía esperar un poco más. Aquí un volador ancestral en su elemento nativo. Aunque torpes, estas criaturas tienen una ventaja metabólica artificial que les da un tremendo potencial evolutivo. Los mano-agitantes. Algunos poshumanos voladores volvieron a abordar la inteligencia de una manera completamente diferente. Sin los metabolismos aumentados o las ventajas gravitacionales de sus hermanos en planetas distantes, no tuvieron más remedio que renunciar a su poder de vuelo para desarrollarse más. Los mano-agitantes eran una de esas especies. Sus alas, una vez utilizadas para el aleteo de mariposas en los jardines sobrenaturales de los Q, se habían encogido y habían vuelto a su condición manual. Sus piernas también fueron readaptadas, pero llevaban una torpeza extendida por su ascendencia pasada. Solo un defecto singular y casi sádico simple les impidió el desarrollo de la civilización. En el curso de su atrofia secundaria, las alas de los trampas de manos también se habían vuelto inútiles como manos. Sus apéndices en forma de bandera eran muy útiles para señalizar y para los bailes de apareamiento, pero no podían lanzar misiles, construir refugios o incluso fabricar herramientas básicas de piedra. Todo lo que podían hacer con sus manos inútiles era mostrar la disponibilidad sexual de los demás. Aquí un mano agitante, al borde de su territorio de apareamiento, durante su exageración casi cómica de exhibición sexual. Los de su clase han comenzado a perder su ventaja en la adaptación. La suya será una existencia bulliciosa extática, pero en última instancia efímera. Gente ciega. Cuando llegaron los Q, cavaron y cavaron profundamente. Dentro de varios refugios del tamaño de un continente bajo su mundo sitiado, esperaron a que los invasores los ignoraran. Fue una apuesta inútil. Los Q localizaron las cuevas refugio y se rehicieron a sus habitantes sin esfuerzo. Los refugios se convirtieron en el hogar de una ecología completamente diferente. Un reino de oscuridad perpetua alimentando por el goteo de agua y nutrientes del mundo exterior. Una ecología sorprendentemente compleja de desarrollo sobre este escaso recurso. Gigantescos insectos pálidos, los descendientes de plagas domésticas comunes, compitieron con pájaros y roedores al estilo de Dali, por campos de hongos cubiertos de maleza. Los depredadores no eran infrecuentes. Peces casi cocodrilos patrullaban los arroyos subterráneos y vastos murciélagos ciegos, ecolocalizándose con desconcertante precisión. Hicieron mella en los residentes al suelo de la cueva. Los techos de 1 kilómetro de altura de los refugios brillaban en la oscuridad con constelaciones proteicas de hongos bioluminiscentes. Los humanos también estuvieron presentes aquí, aunque en formas desconocidas. Fueron más escuchados que vistos, mientras trataban de encontrar su camino en la oscuridad con gritos de Banshee. Estos trogloditas albinos vivían en un reino donde el sonido y el tacto, no la vista, era la puerta de entrada a la percepción. Habían desarrollado dedos largos y táctiles, bigotes enormes y orejas móviles para vivir en la oscuridad. Donde deberían haber estado sus ojos, no había nada más que un parche de piel inquietante e impecablemente suave. Su perfecta adaptación al mundo de la oscuridad había borrado la característica más básica del reconocimiento humano. Tan adaptados como estaban condenados. Antes de que los ciegos pudieran desarrollar algún tipo de inteligencia para salir de sus tumbas geográficas, la constricción glacial de las placas continentales de su mundo extinguió los refugios uno por uno. Aquí un padre ciego sorprendido con su hija de 1 año, aunque sabe que es mejor quedarse quieta para confundir a los depredadores equipados con sonares. La joven grita y se ensucia de terror. Sus dedos atenuados son el sello distintivo de una vida pasada en la oscuridad. Ladeados. Los Q fueron grotescamente creativos en su rediseño de los mundos humanos.
Un grupo de almas desafortunadas fue transportada a un planeta con 36 veces la fuerza de la gravedad normal. Y los dejaron de por vida en este reino extrañamente inhóspito. Los resultados de estos experimentos se parecían a los bocetos de pesadilla del Bosco de Dalí o Picasso. Parecían lisiados aplastados entre láminas de vidrio. 3 de sus 4 extremidades se habían convertido en órganos parecidos a paletas para gatear. Solo uno de sus brazos permaneció como herramienta de manipulación delgaducha. Esta extremidad singular y arrugada también se duplicó como un sensor adicional, como las antenas de un insecto. Sus rostros eran horrores completamente diferentes. Todas las pretensiones de simetría, el sello distintivo de los animales terrestres, desde los peces sin mandíbulas en adelante, fueron completamente eliminados. Uno de los ojos saltones miraba directamente hacia arriba, mientras que el otro miraba hacia adelante, en la dirección de las mandíbulas de la criatura, que se abrían verticalmente. Las orejas también estaban distorsionadas. Por monstruosos que parecieran, estos exhumanos prosperaron en su entorno de gran gravedad. Una vez más se produjo la explosión habitual de especies en todos los nichos disponibles, y los ladeados consolidaron sus posibilidades de renovar la sensibilidad. Aquí un ladeado alimenta a algunas mascotas autóctonas nativas de su mundo de alta gravedad. La domesticación de la fauna autóctona es el primer paso de los ladeados en el largo camino hacia la civilización. Los zancudos. Mientras que los ladeados fueron rediseñados para vivir bajo una gravedad extrema, otra especie se había adaptado para vivir en condiciones exactamente opuestas. En una luna joviana con una quinta parte de la gravedad de la Tierra, era un mundo de maravillas, donde incluso la hierba crecía casi 10 metros de altura y los árboles eran increíbles, elevándose a tamaños alcanzados solo por los rascacielos de la antigüedad. En estos bosques surrealistas vivía una fauna igualmente espectacular. Uno podía verlos en los bosques de una legua de altura, casi bailando entre los árboles, mientras se encaramaban más y más alto para reamonear. Sus brazos, piernas y cuellos se habían estirado increíblemente delgados. Grandes colgajos de piel florecían a lo largo de sus cuerpos para dispensar el calor residual. A veces incluso cambiaban de color para reflejar la luz y mantenerse frescos. El sobrecalentamiento era un gran problema para sus cuerpos grotescamente altos y delgados. Aunque imponentes, estos espectros ya cometianos estaban sobredesarrollados y resultaban repugnantemente frágiles. Incluso en su mundo gravitacionalmente indulgente, una caída podría romper sus huesos y resbalar de una rama resultaría fatal. A veces, en las llanuras abiertas, incluso un viento fuerte podría derribarlos como los mástiles que se derrumban. Sobrevivieron por completo debido a las misericordiosas condiciones de su mundo jardín, que estaban a punto de cambiar drásticamente. Aproximadamente 2 millones de años después de que los Q dejaran sus imponentes obras de arte humano, un linaje de temibles depredadores evolucionó a partir de las aves de corral terrestres que se habían vuelto salvajes en el planeta. Parecidos a versiones atenuadas de sus ancestros dinosaurios, los depredadores arrasaron el mundo de los jardines como incentivos forestales, extinguiendo cualquier especie demasiado frágil para escapar o resistir. Los pacíficos y delicados zancudos fueron de los primeros en irse. Parásitos. La humanidad se había dividido en 2 linajes separados en su mundo. Por un lado, había varias razas de lisiados casi australopitecinos, degradados por los Q por haber logrado hacer retroceder la ola inicial de invasión. Sin embargo, el simple atavismo era un castigo demasiado leve para ellos. Sus parientes retorcidos, los parásitos, constituían la segunda parte de su sentencia. En realidad, había varios tipos de ex-personas parasitarias, que habían desde vampiros ambulatorios del tamaño de una tortuga, hasta la variedad más común del tamaño de un puño, que vivían unidos a sus anfitriones. Incluso había un tipo de endoparásito diminuto que infestaba los úteros de sus víctimas femeninas, como horribles abortos vivos. Todas estas torturas evolutivas se llevaron a cabo bajo el cuidadoso escrutinio de los Q durante 40 millones de años. El castigo fue tan barroco, tan elaborado que la mayoría de las relaciones artificiales entre parásitos y HOTS se extinguieron cuando los Q se fueron. Algunos subhombres aprendieron a limpiar a sus parientes parecidos a garrapatas ahogándolos, quemándolos o incluso comiéndolos. Otros, como los parásitos vaginales,
se extinguieron cuando sus métodos agresivos de parasitismo esterilizó eficazmente a sus huéspedes. Sin embargo, 1 o 2 variedades lograron aferrarse a sus anfitriones con ventosas abdominales, extremidades musculosas y apretadas y saliva estéril que calma el dolor. Pero su éxito no resistió enteramente en la fuerza de sus ventajas parasitarias. También aprendieron a regular a sus tontos anfitriones, no a matarlos por infestación excesiva, y por lo tanto, también asegurando su propia supervivencia a largo plazo. En cualquier caso, las relaciones totalmente unilaterales eran raras en cualquier ecología, natural o artificial. En ciclos milenarios, el parasitismo vicioso de la especie prima comenzó a dar paso a algo más beneficioso para ambos lados. Aquí, una persona parasitaria, mostrada en tamaño real. Aunque su destino parece inhumano en todos los aspectos para un observador de hoy, su misma supervivencia muestra que esos valores subjetivos son ineficaces en cuestiones de supervivencia a largo plazo. Dedo pescadores. Sus antepasados quedaron atrapados en un mundo archipiélago, un planeta salpicado de muchos pequeños continentes e innumerables islas, sobre redes interconectadas de mares tranquilos y pocos profundos. Como un Egeo magnificado, este lugar era un paraíso terrestre en muchos aspectos, excepto que después de los Q, no quedaron mentes para disfrutarlo. En esta biosfera vacía, la evolución se apresuró a comenzar su danza ciega e impredecible. Una vez salvajes, los descendientes de humanos degenerados se adaptaron a todos los nichos disponibles, sin importar cuán exóticos o extravagantes fueran. Un grupo aprendió a pescar peces de las costas perezosas. Pasaron milenios y se asentaron más en su estilo de vida piscatorial. Los dedos alargados se convirtieron en un anzuelo de pesca ambulantes. Los dientes modificados para una dieta generalizada se convirtieron en objetos como agujas, perfectamente alienados, en un hocico largo y delgado. En menos de unos pocos millones de años, los dedos pescadores se establecieron como un linaje prominente. Apenas había playa, isla o estuario que careciera de sus formas pálidas y larguiruchas. Por muy prolíficos que fueran, los pescadores todavía no eran mejores que los animales. Su humanidad vendría solo después de otro espasmo de extravagantes adaptaciones. Hedonistas. Incluso la feliz existencia de los dedo pescadores los habría parecido molesto a los hedonistas, porque los de su especie no fueron evolucionados sino diseñados para una vida de placer. Los Q los habían tenido como mascotas mimadas. Libérate en un mundo de islas tropicales, de frutos suculentos, árboles generosos y lagos tranquilos y llenos de maná dulce y bacteriano. Además, los hedonistas quedaron como la única vida animal en este lugar. No tuvieron más remedio que disfrutarlo al máximo. En condiciones normales, cualquier especie dada desplazaría rápidamente a un entorno tan utópico. Pero las condiciones normales nunca habían sido el objetivo del rediseño de los Q. Habían modificado a sus sujetos para que pudieran concebir solo después de aparearse con una enorme cantidad de pretendientes potenciales. Esto continuamente, durante un periodo de décadas. Si bien esto solucionó el problema de la población, también hizo que la especie fuera menos adaptable. Sin ningún punto en la competencia sexual, la selección natural progresaría solo a un ritmo glacial. Afortunadamente, su microcosmos estable permaneció libre de catástrofes ambientales, incluso después de la partida de los Q. Todos estos cambios también habían hecho el día de los hedonistas. Sus vidas eran rutinas yuxtapuestas de navegar, dormir y sexo alucinante, preocupados ni por las preocupaciones de la enfermedad o el embarazo. Distantes y despreocupados, disfrutaron de los momentos más placenteros de todos los hombres, aunque con las capacidades intelectuales de niños. Sin embargo, en realidad no importaba. ¿Quién necesita pensar cuando se lo está pasando tan bien después de todo? Aquí los favoritos de los Q. Una hedonista yace sola en una playa sin contemplar absolutamente nada. Sin ninguna presión del mundo, sus días se ven gastando a medida que avanzan. Insectófagos. En la galaxia post-Q, abundaban especies humanas anodinas y pintorescas. Cientos de ellos vivieron una vida sencilla e inadvertida, sin desarrollar nunca su sensibilidad, sin conocer su verdadera herencia como seres humanos nacidos de estrellas. La mayoría de ellos se extinguieron, no se les pudo perder ni recordar. Aquellos que permanecieron lograron sobrevivir en nichos sombríos y tranquilos, sin tener ningún impacto en el esquema celestial de las cosas.
Una de esas especies fueron los insectífagos. Se habían adaptado silenciosamente a una dieta de insectos y animales pequeños coloniales. Tenían rostros cubiertos con platos de cuero, manos como garras para sacar presas y lenguas como gusanos para recogerlas. Con todo, no eran especiales de ninguna manera en particular, pero una combinación de invasores galácticos, coincidencia y pura suerte los convertiría más tarde en los más duraderos de toda la gente estelar. Los mansos heredarían el cosmos, aunque todavía no. Por ahora, los insectófagos estaban preocupados solo por la ubicación de las colonias de insectos y el inicio de la temporada de apareamiento. Los espaciales. Debe recordarse que la gente de las estrellas no sucumbió por completo a las invasiones Q. Mientras los mundos se desvanecían uno por uno, algunas gentes de las estrellas se refugiaron en el vacío del espacio. Uno tras otra, comunidades enteras se apresuraron en naves generacionales y se lanzaron a la oscuridad con la esperanza de pasar desapercibidas para los seres que habían invadido su galaxia. Los tiempos desesperados dieron lugar a medidas desesperadas. Como habían observado los humanos estelares durante su colonización inicial en la galaxia, la vida en naves generacionales conduce inevitablemente a la locura y la anarquía masivas. Esta vez, sin embargo, los humanos tuvieron que adaptarse a o enfrentarse a la extinción. Campos enteros de asteroides fueron confiscados y excavados para hacer naves espaciales de tamaño invisible. Estas cosas huecas acunaban burbujas de aire y agua, pero sin gravedad artificial de ningún tipo. Se descubrió que una existencia puramente etérea aliviaría el estrés del exilio interestelar, siempre que sus habitantes estuvieran adaptados para la vida dentro de dicho entorno. Además, las personas se vieron obligadas a cambiarse a sí mismas. En un entorno atmosférico sellado y libre de gravedad, sus huesos quedaron libres para crecer más largos, más delgados y delgados. Los sistemas circulatorios y digestivos fueron presurizados para evitar problemas cardíacos y congestión. El último cambio tuvo otro efecto secundario ventajoso. Los humanos podían navegar a través del vacío con chorros de aire expulsados de sus anos modificados. Estos experimentos fueron numerosos y, por lo general, estuvieron plagados de fracasos. Sin embargo, lograron crear un futuro, sellados herméticamente en sus refugios ingrávidos, llenos de aire del tamaño de una luna. Los descendientes de la gente de las estrellas lograron evadir el azote de los Q. Fue una diáspora sin fin. Incluso después de que los Q se fueran, se encontrarían demasiado divergentes para tener algo que ver con sus estilos de vida ancestrales. La supervivencia del obstáculo inicial nunca volvería a pisar un planeta. Los acecharruinas, una especie humana en particular, destacada por su afortunado acceso a la herencia de sus antepasados estelares, eventualmente llegaría a desempeñar un papel de liderazgo en las cosas que vendrán. Habían superado la invasión Q con relativamente poca degradación. Sí, habían sido reducidos al nivel de los simios, pero su recuperación había sido rápida. Aparentemente, los Q no habían trabajado tan duro para reprimir su inteligencia. Tampoco habían hecho un esfuerzo comparable para borrar los rastros materiales de los humanos estelares. Incluso después de millones de años, enormes ruinas de los espacios urbanos globales cubrieron los continentes de su mundo. Así se ganaron sus nombres de acecharruina, con mentes desarrolladas y acceso irrestricto a la sabiduría de las ciudades antiguas. El ritmo exponencial de su desarrollo fue natural. Uno por uno descifraron y construyeron sobre los secretos de la antigua gente de las estrellas, hasta que casi igualaron a sus ancestros galácticos en sabiduría y habilidad. Todo este desarrollo sucedió en un periodo de tiempo normalmente corto, y a veces las tecnologías antiguas ni siquiera se entendieron, ya que se replicaron a ciegas. Cabe decir que tal ritmo de desarrollo puso tensiones prematuras en las estructuras sociales y políticas de los acecharruinas. Apenas sobrevivieron a las 5 guerras mundiales consecutivas que arrasaron su planeta, 2 de las cuales fueron intercambios termonucleares. Lo lograron. Su bautismo con fuego los había endurecido y despertado. Las guerras los unieron políticamente y empujaron sus capacidades tecnológicas incluso más allá del nivel de los humanos estelares. Casualmente, también desarrollaron una forma peligrosa de locura autóctona. Los acecharruinas habían llegado a creer que eran los únicos descendientes y los verdaderos herederos de la gente de las estrellas, y estaban listos
y dispuestos a hacer cualquier cosa para reclamar su ficticia edad de oro pasada. Renacimiento de la inteligencia. Si se puede traer algún tipo de arreglo periódico de la historia de la humanidad, la era post-Q de los animales humanos emergentes puede compararse con una serie de edades oscuras milenarias. Sin embargo, como cualquier situación de edad oscura, estos periodos de silencio tenían una duración de vida finita. Uno a una, como estrellas que emergen de la niebla, nacieron nuevas civilizaciones de los restos destrozados de la humanidad. En algunos casos raros, la recuperación fue rápida y sencilla. En la mayoría de las demás situaciones, se produjo solo después de una larga serie de radiaciones adaptativas, extinciones y diversificaciones secundarias. Dentro de esta línea de descendencia, había tanta distancia entre los poshumanos iniciales y sus descendientes inteligentes como entre las primeras bolas de pelusa del Cretácico y el Homo sapiens. Tarde o temprano, la inteligencia humana regresó al cosmos. Pero excepto por su ascendencia compartida, estas nuevas personas no tenían nada en común con las personas de hoy, ni siquiera entre sí. Solo 1000 años después de la partida de los Q, unas hechas ruinas deambula entre los restos destrozados de una ciudad de la gente de las estrellas. La forma dominante de una pirámide Q aún mayor se puede ver en el fondo. Extinción. No todos los animales lo lograron. De hecho, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los humanos post-Q se extinguieron durante las eras de transición. La extinción, la muerte total y absoluta de una familia entera, una comunidad entera, una especie entera, era desenfrenada en la galaxia. No había nada de cruel o dramático en todo esto. La extinción era tan común y natural como la especiación. A veces, una especie simplemente no se adapta a la competencia o al cambio brusco de condiciones. En otras ocasiones, su número disminuyó a través de imperceptibles abismos del tiempo. De una forma u otra, los animales humanos se desvanecieron. En toda esta muerte, sin embargo, hubo nueva vida. A medida que una especie dejaba vacante cierto nicho, otros pronto intervendrían para ocupar su lugar. Le siguieron radiaciones adaptativas, llenando los espacios en blanco con miríadas de formas diversas y variadas. A pesar de los caídos, el flujo de vida continuaría ardiendo en constante cambio. El fósil de un humano acuático extinto de un mundo colonial olvidado. Sin embargo, sin que el universo lo supiera, los de su especie se adaptaron, florecieron y se extinguieron poco después de la retirada de los Q. Su relato sirve para decirnos que todo lo que está vivo perecerá inevitablemente, y lo que importa es el viaje, no la conclusión. Listo, llegamos al final de la primera parte de Ars Tomorrow. Y tampoco olviden de suscribirse, dejar su like, activar la campanita y compartir. Me estarían ayudando mucho a seguir creciendo este pequeño canal.